Buenas tardes. Nos encontramos una vez más aquí reunidos en la Asociación de Estudiantes por el Mundo, esta vez con la presentación de la reedición de un libro de nuestra compañera Yolanda Guío. Antes de nada, quiero manifestar y transmitir la ausencia de la presidenta Aurora Soto, que por motivos familiares no puede estar con nosotros, pero que nos manda su abrazo y nosotros le mandamos a su vez el nuestro. Entonces, bueno, Yolanda escribió hace un tiempo un libro, del cual ahora que se titula Ideologías excluyentes, pasiones y razones ocultas de la intolerancia al otro, que tiene, no sé si ya eso solamente es en este o en el anterior. En este veo que está el prólogo, lo está prologado por Enrique Garrigas. No sé si la primera edición también estaba, no, es esta. No estuvo Enrique. Es esta. Y que, bueno, pues que versará sobre, bueno, pues ya nos va a explicar las razones ocultas de la intolerancia al otro y sobre todo que, pues lo que he estado mirando yo por la sinopsis, lo más importante, la resiliencia también que podemos hacer ante estas intolerancias y sobre todo los que la han sufrido. O sea que cuando quieras, Yolanda, somos todos oídos hacia tu presentación. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que ya va a hacer 10 años que publiqué mi libro y la verdad es que lo hice llevada porque a partir de la crisis del 2008 empezó una crisis económica mundial que se vio que iba a ser importante. Y yo me temía, después de haberme formado en temas del Holocausto, de acoso moral, etcétera, etcétera, que iban a resurgir con mucha más fuerza ciertos populismos, especialmente populismos ultraconservadores y de extrema derecha. Y por eso escribí este libro, pues reflexionando sobre el Holocausto y llevándolo a la realidad del momento en la introducción y en la conclusión también con respecto a la educación, etcétera. ¿Qué ha pasado? Pues que 10 años después, cuando ya parecía que estábamos remontando la crisis hasta cierto punto, gran crisis económica del 2008 que puso patas arriba el mundo completo, trajo las primaveras árabes, el 15M, el Occupy London, etcétera, etcétera, las manifestaciones del 15 de octubre de 2011. Bueno, pues ahora la pandemia ha sido otro gran revulsivo mundial que cuando ya estábamos recuperándonos de aquello, pues nos ha vuelto a poner todo el traste y es el caldo perfecto para extender por el mundo la mirada conspiranoica y excluyente de los populismos y en este caso de los de extrema derecha. Entonces, pues esto es lo que me llevó a ampliar el libro, el que si la introducción de entonces estaba contextualizada en la época, ya preveía yo que iban a subir los extremismos, así sucedió, pues en este caso suponía que esto se iba a complicar y la verdad es que la pandemia nos lo ha podido demostrar. Entonces, aunque de lo que más voy a hablar es de esa ampliación, tengo que decir cosas fundamentales del ensayo original, y es que su principal objetivo es reflexionar sobre cómo se forman las ideologías excluyentes que justifican la exclusión y el maltrato del otro, y cómo lo hago buscando las pasiones, las frustraciones e intereses ocultos, así como las ideas y creencias que dan amparo a estas ideologías excluyentes. Por eso el subtítulo se llama Pasiones y razones ocultas de la intolerancia al otro. Lo escribí, como hemos dicho, en esta plena crisis mundial. Y en esta edición sí he tenido la suerte, como decía Pilar, de contar, el libro lo leyó Enrique en su momento, me felicitó por ello y entonces yo esta vez, como sé que es un experto, entonces era él el presidente de la Amical de Mauthausen y compartimos un encuentro conjunto sobre el tema del nazismo y el fascismo. Entonces, una vez que lo leyó me mandó un mail muy cariñoso y yo esta vez he querido tirar de él para el prólogo
y entonces era presidente de la Amical de Mauthausen, ahora es miembro del Comité Internacional de Buchenwald, es hijo de un deportado en Buchenwald y también pertenece a la Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Ha sido muy generoso en su prólogo y voy a citar algunas palabras, me da un poco pudor, pero sí quiero reivindicarlo, puesto que es una persona que está constantemente dando charlas para prevenir los discursos del odio y el fascismo. Entonces, pone, su lectura me atrapó enseguida por la claridad de sus tesis y el enfoque interdisciplinar y novedoso de la interpretación del fenómeno del auge de la extrema derecha y el neofascismo. Luego, al decir que está muy acostumbrada a charlas de este tipo, de prevención del fascismo, dice que siempre llegan a dos puntos clave. ¿Cómo fue posible aquella barbarie? ¿Cómo es posible que hay gente que todavía es partidaria de ese tipo de ideas y son racistas, etcétera? Y entonces dice que debemos adentrarnos en lo más profundo del ser humano, de la esencia de la humanidad, con todas sus contradicciones y con todos sus claroscuros, y este libro nos orienta en el buen camino del intento de comprensión. Entonces, bueno, pues estoy muy agradecida a estas palabras y este era el objetivo del libro. Si para personas que entienden se ha cumplido, posiblemente, claro, no de forma total, pues me doy por muy satisfecha. Él también en el prólogo habla de mi ampliación y de que le ha parecido acertada para contextualizar la problemática del populismo de extrema derecha en la actualidad. Bueno, voy a hacer un repaso muy rápido de lo que trato en el ensayo original, muy rápido, lo siento, y luego ya me entretengo en lo que tiene que ver con la ampliación, que es lo novedoso. Bueno, en la primera parte del ensayo yo analizo algunos aspectos de nuestra manera de ser humanos. Esta parte, que es bastante coloquial, no tiene muchos, no es difícil de leer, pero pone los puntos básicos para comprender por qué llegamos a hacer ciertas cosas que parecen incoherentes en nuestra vida y cómo nos dejamos, entre comillas, comer el tarro. Entonces, por citarlas simplemente, pues hablo del miedo a lo diferente, por tanto a los otros, a los que extrañamos, de nuestra tendencia al pensamiento dicotómico, esto ya lo habló Lévi-Strauss, pues catalogamos el mundo por oposiciones, al mundo y a los demás. Salvaje, civilizado, leal, desleal, moral, inmoral, puro, impuro, auténtico, impostor. En torno a todos estos adjetivos, luego se mueven los adjetivos, los negativos, para hacer racismo y exclusión del otro. También hablo de cómo es importante reconocer nuestras propias emociones, cosa que no hacemos. Creemos que detrás de la ideología solo hay reflexiones y normalmente las ideologías son justificaciones teóricas de unas pasiones que tenemos dentro, de ira, de rabia, de asco, de ego herido, etc. Hablo de ello, hablo también de cómo se configura la identidad, tanto la individual como la grupal, siempre es por contraste y a veces enfrentamiento con el otro. Por tanto, cuando no lo hacemos de forma sana, es fácil terminar en la intolerancia al otro. Y además es que a eso se añade que si construimos una identidad individual y grupal en torno a una serie de cosas, cuando estamos descubriendo que esas pueden estar equivocadas, nos quedamos sin grupo, nos quedamos sin identidad. Por eso es tan difícil traicionarnos y por eso es tan difícil cambiar de identidad ideológica. Y también hablo de las relaciones de poder entre los grupos. Siempre hay relaciones de poder en los seres humanos y también en los grupos. Y en estas relaciones de grupos y donde hay conflicto identitario, normalmente siempre hay victimismo. Y victimismo del que acosa, del que agrede. Bueno, no me puedo extender más. ¿De qué más hablo? Pues de que el primer otro fue la mujer. Y dedicó un capítulo al machismo. El machismo como una ideología excluyente. Es muy interesante, pero también pasamos ya. El siguiente capítulo va sobre xenofobia, racismo y eugenesia. Eugenesia quiere decir el buen nacimiento. Este es el proyecto que tenía Hitler, el separar a las personas mejores, de mejores cualidades, que para él eran, si había mejores cualidades raciales, también eran moralmente mejores y más inteligentes de los que no lo eran. Por eso llegó a hacer lo que hizo, que luego vamos a dar algunos datos. Entonces, hablo de estas tres cosas y lo materializo en concretarlo en el tema del antigitanismo y el antisemitismo. A los judíos y a los gitanos por pueblos errantes
siempre se les ha tenido en el punto de mira. Y tienen similitudes y diferencias que yo trabajo en el libro. Pero bueno, el mayor interés del libro fue estudiar las circunstancias que hicieron posible la existencia de un Estado totalitario, genocida como el nazi, que además surge de unas elecciones en un país democrático de la época. Entonces, ¿cómo puede ser que el régimen nazi terminara organizando la matanza de millones de personas por razones de higiene racial y de dominio mundial del pueblo ario, institucionalizando todo un engranaje criminal para ello? Antes de exterminar a judíos y disidentes, empezó exterminando, en la Acción T4, por ejemplo, a las personas cuya vida, decían ellos, merecía no ser vivida. Incluso había unos teóricos, se supone que científicos, que lo avalaban, y que en el fondo eran pues discapacitados, enfermos mentales, los considerados incurables. Estos sobraban. O sea, mirad qué tipo de humanidad tenía en su cabeza y cómo es posible que todo un pueblo le siguiera y que los demás miraran para otro lado. Siguió su trayectoria genocida, por supuesto, con su primera y básica obsesión, que ya se ve desde un texto del 1919, que eran los judíos. Entonces, los judíos los persiguió, los esclavizó e intentó exterminarlos a todos. Pero también se fijó en otro pueblo, en los gitanos. Le dio menos tiempo, pero también fue un pueblo muy diezmado. Esto ha sido reconocido mucho después, pero ahí está. También atacó a los disidentes y, por supuesto, metió en los campos de concentración a los disidentes políticos, los alemanes y de los países ocupados, los disidentes religiosos, especialmente testigos de Jehová, pero no solo, a los homosexuales, a los civiles polacos, a los prisioneros eslavos, a los negros, etcétera. Es decir, y entre todos estos merece una mención pues, los deportados republicanos españoles que estaban luchando contra el nazismo. Entonces, bueno, pues el nazismo, lo que yo trato ahí de explicar es que es un totalitarismo eugenésico que funcionó como una religión, como una teodicea milenarista. ¿Qué quiere decir milenarista? Pues que es apocalíptica, tiene que terminar una fase que para ellos es caótica y empezar otra época que ellos lo llamaban el Tercer Reich y que sería los 1000 años del Tercer Reich, y que lo que terminan haciendo es generar unos mecanismos de acoso en el que el antisemitismo era fundamental para llegar a gestionar este tipo de sociedad donde sobran tantos, ¿vale? Entonces, organizaron toda una serie de políticas perversas, que de ellas hablo en el libro, que tocaban todos los planos de la realidad, que conllevaban mecanismos psicosociales que facilitaban la deshumanización del otro, es decir, convertirlo en objeto. Entre otras cosas está la obediencia debida de la gente que considera que tiene que hacer algo porque se lo manda el régimen y ya lo habrán pensado ellos. Hablo mucho de la delegación de la conciencia en la parte final del libro. Y también eso conlleva la deshumanización de ellos mismos, la propia deshumanización, puesto que si tenían poca empatía ya la que quedaba se les perdió. Y generaron una moral que ellos consideran moral y buena y con un buen objetivo. Lo malo del ser humano es que cuando considera que algo tiene que ser hecho, cuando tiene un fin, justifica los medios y de verdad se cree que lo está haciendo bien. Y por tanto el ser humano es capaz de hacer lo mejor por sus principios y lo peor, que es el caso del régimen nazi, generando una moral perversa y genocida que no se les movió un pelo y que contó con la aquiescencia de políticos, pero sobre todo de científicos, bueno, músicos, intelectuales, filósofos muy importantes, etc. Entonces, el final del ensayo va sobre la resiliencia a estas ideologías que se consiguen desde el conocimiento y el combate de estos discursos del odio, que hay que conocerlos bien, porque a veces creemos que es muy fácil, racistas, tal. No, luego hay que conocer la letra pequeña. La autorreflexión moral, porque normalmente ahí tenemos bastante problemilla, tiene que ser constante, tenemos que estar constantemente formándonos. La obediencia muchas veces suspende la conciencia, el delegar en los demás.
También tenemos que estar pendiente del cuidado de la democracia con todas sus problemáticas, de la memoria histórica, porque nos ocurre que siempre tropezamos contra lo mismo, y sobre todo de la educación en todas sus vertientes, y en febrero estuve aquí hablando de todas ellas, de la vertiente cognoscitiva, de la afectiva, de la cooperativa, de la ética. O sea, todas estas vertientes de la educación son fundamentales y no nos podemos extender ahora, aunque luego en el coloquio cada cual puede preguntar por lo que quiera. Yo ahora me voy a entretener en desgranar con más detalle la nueva introducción, es decir, qué contexto actual hace que tengamos que estar más preocupados por un populismo actual de extrema derecha en donde vemos concomitancias con aquello que nos ha ocurrido en el siglo XX y sobre todo para detectar pasiones, intereses ocultos, etcétera, en las ideologías cercanas que tienen en la intolerancia al otro el rasgo medular, el central de su sentido de la identidad. Parece que no pueden ser si no son contra alguien, ¿vale? Y el sentido medular de su sentido de progreso e incluso de su sentido moral de la existencia. Entonces, es requisito fundamental conocerlas para poder neutralizarlas. Bueno, como ya adelantaba, han sucedido cosas y están sucediendo unos cambios socioculturales, aparte de la crisis ecológica, migratoria, económica y la pandemia del COVID-19 que nos ha hecho vivir en una distopía mundial, de la que parece que estamos remontando. Durante un tiempo se han ido haciendo en las democracias occidentales ciertos cambios socioculturales en el concepto de familia, en la igualdad de la mujer, etcétera, etcétera, para lo que no todo el mundo está preparado o no quieren, porque de forma consciente o inconsciente se dan cuenta de que pierden privilegios. Entonces, bueno, hoy más que nunca la realidad es muy líquida, como decía Bauman, y la globalización asusta más todavía, ¿vale? Ello ha aumentado el temor a perder nuestro estatus económico y nuestra identidad cultural europea y cristiana, cosa que ya veía yo cuando estaba escribiendo esto entre 2010 y 2011. En países de nuestro entorno político-cultural, ciertos sectores sociales llevan tiempo perdiendo privilegios contra su deseo y son muchos los ciudadanos también que se están empobreciendo. Todo eso hace que surjan esos populismos donde siempre hay un culpable, tiene que haber un chivo expiatorio. ¿A quién echo yo la culpa de esta crisis y del miedo a la pérdida de la identidad? Pues el principal chivo expiatorio actualmente y desde hace mucho es el inmigrante o el refugiado. Pero también hemos visto cómo para este tipo de populismo ultraconservador, otros enemigos es el feminismo, aunque sea un feminismo de la igualdad nada agresivo, la socialdemocracia, a la que normalmente tildan de comunismo, es decir, hay en Totum Revolution, el colectivo LGTBI, el derecho al aborto, la secularización, todas estas cosas para este tipo de populismo son enemigos, son el mal. A nivel mundial, la extrema derecha se está fortaleciendo en sus relaciones vía redes sociales, especialmente tanto es así que el secretario de la ONU hizo un aviso hace poco y en la Unión Europea en el 2018 se llegó a hacer un informe sobre el tema. Luego no es un tema que es que esté yo aquí diciendo que también me he vuelto paranoica, que algo puede haber también, aunque yo no soy catastrofista, como os diré al final. Entonces, bueno, pues es cierto que los supremacistas blancos y los grupos neonazis de muchos países han aprovechado la pandemia para expandirse, vincularse, y esto es una amenaza global. En esta nueva introducción repaso este auge de la extrema derecha en países con cierto nivel de democracia. Claro, un repaso rápido porque era ver un poquito el planning general. En la Unión Europea pues me detengo un poquito en Polonia y Hungría, que está gobernando la extrema derecha. En Hungría acaba de renovar Orbán su mandato. En España Vox ha subido muchísimo.
En Gran Bretaña, gran parte de lo que ha sucedido con el Brexit tiene que ver con la extrema derecha y, por supuesto, también con la influencia de la extrema derecha rusa, que se ha encargado vía redes sociales de meter bulos, bots, etcétera, etcétera. Y en el fondo, el Brexit fue porque ellos quieren aislarse de inmigrantes, etcétera, ¿vale? O sea, que tiene que ver con lo mismo. Hablé también del caso de Rusia. Esto era antes de la guerra de Ucrania, pero bueno, nos ha venido a demostrar hasta qué punto ya se gestaba un peligro de Estados Unidos. De él hice un artículo. Y luego ya, cuando se ponga el podcast, pondremos un enlace de una revista en la que yo tengo una sección de opinión donde he ido hablando de distintos de estos aspectos. De América Latina, el caso de Bolsonaro es un caso flagrante en Brasil, y ahora tenemos muy reciente, que no lo mencioné en el ensayo, por tanto, el caso de Francia, donde el 40% de votos, más del 40% se lo ha llevado Le Pen. También me detengo en el caso de Israel, porque Israel es un caso paradigmático. Por un lado, es un Estado que surge porque fueron víctimas del genocidio nazi, pero al mismo tiempo tienen una política con los palestinos que se está convirtiendo en eterna, donde distintas asociaciones y Amnistía Internacional lo consideran una forma de apartheid. Yo sí he podido, como experta en el tema, observar que hacen un mal uso del concepto de antisemitismo. Suelen enseguida, en cuanto tú no estás a favor de ciertas políticas concretas, pues tú eres antisemita. Claro, esto no es. Por eso muchos expertos en antisemitismo, incluso en Israel, han hecho una nueva declaración que se llama Declaración de Jerusalén, que a mí me parece mucho más acertada sobre el antisemitismo que la que se utiliza por parte de la Alianza para la Memoria del Holocausto, que está siendo muy mal utilizada y que incluso la persona que lanzó que comenzó con ese concepto de antisemitismo ha denunciado y todo esto lo cuento con mucho detalle, que se está haciendo un mal uso de esa definición, y también hacen un monopolio del estudio del Holocausto, puesto que al final, a pesar de que en la ONU, el día que se celebra el Holocausto y la Unión Europea, etcétera, tiene que ver, aunque en primer término, con el genocidio judío, la Shoah, ellos, cuando hacen formación, fundamentalmente no hablan más que de ellos como víctimas. Pero el Día del Holocausto surge en la ONU para recordar a todas las víctimas del nazismo. Y hacen flaco favor cuando ignoran a otras víctimas, como si como si ellos fueran menos víctimas porque recordaran a otros. Si queremos acabar con un régimen eugenésico o comprenderlo, tenemos que comprender toda sus tentáculos, ¿vale? Porque fue un milenarismo eugenésico total, total. Bueno, pues ahora voy a citar un poquito también, con un poquito más de detenimiento, cuáles son los rasgos ideológicos que a mí me parecen interesantes de la derecha extrema actual. Y así vemos concomitancias. Para empezar, sí que tenemos que decir que el populismo, sea de izquierda o de derechas, es aquel que se erige en hacer política en nombre del pueblo, que además consideran que ellos son anticasta política. Ellos, aunque hayan sido políticos antes, como han dejado sus partidos, pues no son casta política, y si no, pues son gente muy nueva que considera que ellos no. Capitalizan el descontento de las crisis. ¿Y qué ofrecen? Pues falsas soluciones a problemas muy complejos, donde al final todo se resume que hay enemigos y que la patria y la bandera y tal y el pueblo podrán con todo, pero no hay de verdad una política detrás. Ahora ya van cambiando porque se van acercando cada vez más al poder y tienen que ofrecer más cosas, pero bueno, fundamentalmente toda su identidad gira en torno a esos chivos expiatorios, los inmigrantes, los comunistas, los que no son religiosos, no son creyentes, la secularización. Bueno, pues ahí yo he dividido una serie de ítems. El primer ítem sería la identidad nacionalista, mítica, narcisista y excluyente. Es decir, pues tienen una identidad mítica, se retrotraen a pasados que sí que tienen que ver con la fundación de lo que ellos consideran su nación. Pueblo-nación, siempre hacen un engranaje entre los genes y el concepto de nación,
Ellos consideran que ese pueblo-nación, siempre, en todos los casos, están llamados a mantener una hegemonía cultural, es decir, se consideran muy importantes, tienen ese narcisismo de somos especiales y además antes éramos más importantes y tenemos que recuperarlo, y tienen siempre esa cosa de mantener esa hegemonía contra otras culturas que consideramos ajenas o inferiores o que creemos que nos están invadiendo. A ver, parte siempre hay de razón, la inmigración no supone un movimiento de culturas, un movimiento de gentes, etcétera, etcétera, pero no a los niveles que ellos lo mueven, ellos atizan el miedo, ¿vale? Entonces recogen, en épocas de crisis recogen mucho voto y mucho seguidor porque el miedo es muy fastidioso y las crisis encima empobrecen. Entonces, también cuestionan a todos aquellos compatriotas que no comparten esta visión mítica e identitaria excluyente de la nación. Y vamos a ver, suelen considerar al ejército y a las fuerzas de seguridad, si es que hay parte de ellas que están en su lado ideológico, pues fundamentales, si no, tiran hacia lo paramilitar. Otro aspecto es el supremacismo blanco victimista. Esto se da menos en España, pero se da más, bueno, los grupos neonazis siempre lo tienen, evidentemente. Y hay ciertos grupos españoles de extrema derecha que sin ser neonazis también. Como racistas que son, pues creen en la esencialidad genética de la raza y en la jerarquía y el valor de las mismas. Los más cercanos al fascismo defienden que la tesis de que los blancos pues, son superiores y que su civilización, su cultura y su existencia como pueblo, como demografía, está amenazada. Alimentan este victimismo que siempre puede servir ¿para qué? Para justificar la violencia contra los no blancos o la violencia contra los que no son de su pueblo nación, como han hecho siempre los racistas y como hicieron los nazis con los que no eran arios. El concepto de blanco además puede ser muy restringido. En Estados Unidos nosotros salimos en algunas encuestas y tal en los artículos periodísticos como los españoles, como no blancos. Entonces, para que nos demos cuenta del nivel del tema. En todo caso, ya sabemos que el concepto de raza científicamente a nivel de fenotipo está cuestionado y que el 99,9% de nuestros genes, el Homo sapiens es idéntico, pero bueno, da igual. Actualmente el supremacismo blanco es bastante más islamófobo que antisemita, ¿vale? Y también más negrófobo, también más contrario a los hispanos y siempre contrario en cualquier lugar a los gitanos, ¿vale? Entonces, respecto a la relación de los grupos supremacistas con Israel, pues pasa una cosa un poco paradójica, cada caso su mundo, pero parece ser que en general a la ultraderecha antisemita no le preocupa mucho el tema, o sea, son favorables al Estado de Israel. Lo que quieren es que los judíos estén en su Estado, ¿vale? Precisamente luego en el caso de Israel lo que ocurre es que ellos son supremacistas con los palestinos e incluso ahora son supremacistas con el 20% de la población de origen árabe que hay en su país, porque no hace mucho aprobaron una ley por la cual el Estado de Israel se considera un Estado como con el pueblo judío, como pueblo-nación, el pueblo judío. Perdonad porque como no lo he apuntado, pero es muy concreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta ley fue muy denunciada por Amnistía Internacional y ONGs israelíes, pero da igual, esa ley se ha quedado. El Estado de Israel es el Estado del pueblo-nación judío. ¿Qué es lo que hay detrás de todo este racismo? Pues una cosa que se llama prejuicio genealógico, es decir, que los que no tienen mis genes y mi sangre, los que no tienen la sangre dominante de mi grupo, pues son inferiores o son peores moralmente hablando, ¿vale? Otro de los aspectos es el conspiracionismo a todos los niveles. Son fanáticos de carácter apocalíptico, siempre están previendo un final en el cual habrá otro orden de cosas que superará lo que ellos no quieren ver.
Hay un Cristo neofascismo, que esto lo voy a explicar y que habla un teólogo español de ello, y hay conspiracionismo político. Para ellos, los más extremados, pues la historia es una lucha contra las fuerzas del mal. Y estas fuerzas del mal son otras culturas, otras religiones, otros grupos étnicos, otras naciones, otros regímenes políticos, los compatriotas que no comulgan con el sentido mesiánico de su nación, y pueden llegar a justificar la violencia para llegar a este nuevo orden nacional o mundial. Vemos el caso de Trump. Fue capaz, una vez que perdió las elecciones, de alentar el asalto al Capitolio y de querer recuperar el poder de una forma violenta. Putin ha hecho otro tanto. La violencia porque se siente amenazado, porque su pueblo-nación está amenazado por la OTAN, por la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, a veces para ejercer el terror, cuando son minorías, se organizan de forma militar o en clave terrorista, paramilitar más bien. Se puede observar, hablando del Cristo neofascismo, que ciertos sectores, bastante más usuales de lo que creemos, lo que pasa que no siempre está a la vista, hay una relación entre las propuestas religiosas cristianas y la ultraderecha que odia, así lo llama Juan José Tamayo, en América y en Europa. A este fenómeno lo ha llamado Juan José el Cristo neofascismo. Ya había una teórica alemana que había hablado del cristofascismo y como hasta es nuevo, pues le ha puesto este nombre. Y pues está clarísimo en muchos grupos evangelistas americanos y en el caso español, que es más el catolicismo, pues hay ciertos sectores del catolicismo como Ateoir, el Yunque, Asociación de Abogados Cristianos, Infocatólica, etcétera, que suelen tener vinculaciones con Vox e incluso hay paso de gente que termina siendo miembro del partido y de algún ayuntamiento, comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Y que dicen defender los valores cristianos tradicionales, pero que luego sus discursos y a veces su acción lo que son discursos y acciones de odio. Lo explica detalladamente este autor. El libro es La Internacional del Odio, por si queréis echarlo un ojo. Otro de la constante conspiración que estos sienten es por el comunismo. Entonces son anticomunistas y este es uno de los pilares tradicionales. Lo que ocurre es que criminalizan a toda la izquierda y a toda la izquierda la consideran comunista. Esto lo vimos en las elecciones recientes autonómicas de Madrid. Y se ignora que la mayor parte de las apuestas democráticas que son votadas en los países demócratas son socialdemócratas, no tienen un programa comunista, pero esto da igual porque su discurso es el otro y asustan con el otro discurso. Evidentemente, los regímenes comunistas, cuando se han establecido históricamente, no han sido un ejemplo de libertad y han podido llevar a cierta igualdad económica, pero a costa de mucho nepotismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, hombre, pues se comprende que si te venden que te llega esto, pues a la gente se asuste. También está dentro de esta obsesión por la conspiración, pues la islamofobia. Pues consideran que el Islam siempre es peligroso y es verdad que el yihadismo está ahí y no hay que minimizarlo, pero el hacer la parte por el todo pues tiene su peligro. Últimamente también se ha extendido la sinofobia, es decir, la fobia a los chinos. Si ya es una potencia económica, pues ahora resulta que además se ha sospechado. Y todavía se sospecha o sospechan estas personas, no hay datos suficientes, de que el virus salió ahí con intereses y de forma intencionada. Entonces, a esto se ha venido a sumar, por eso está todo el mismo capítulo de este fanatismo y este conspiracionismo, ya sea religioso o político, los discursos negacionistas y conspiranoicos que se han difundido en las redes sociales a partir de la pandemia del COVID. Y se ha descreído primero de la propia existencia del virus, después de su gravedad, por último de las vacunas, y en esas estamos. Se tiene un descrédito total de la medicina de la autoridad sanitaria
Y, por supuesto, se culpabiliza a los gobiernos, en el caso español, pues al de España, pero en otros países al correspondiente, de toda una serie de medidas que se han tomado colectivamente en general en el mundo occidental para la pandemia, algunas seguidas por indicaciones de la ONU, que también estuvo muy torpe y muy tardía, con los toques de queda, las restricciones de movimiento, el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera, y se ha considerado que es que los gobiernos en realidad estaban instaurando una dictadura, que ese era su único objetivo y por tanto había que manifestarse de la forma que fuera. En todo este totum revolutum apocalíptico también están movimientos espiritualistas o ecologistas. Ambos lo que tienen en común es que tienen un descrédito total de las ciencias. Entonces, pues consideran que la ciencia académica, la comúnmente aceptada, que evidentemente comete errores, no vamos a decir que no, pero bueno, pues es enemiga de sus paradigmas y por tanto, pues niegan la totalidad. Es normal encontrarse muchos bulos de ellos y tal, donde habla cualquier persona experta en algo, pero que no son la mayoría, ni de los vacunólogos ni de los virólogos, que son los expertos en hablarnos de lo que es una epidemia, una pandemia y para qué sirven las vacunas y por qué una vacuna de ARN puede ser considerada una vacuna. En fin, ¿qué ocurre? Pues que en periodos de crisis, pues la ciencia y la razón pierden puntos, porque evidentemente no están al nivel del nivel de certidumbre que quiere el ser humano. Es que el ser humano tiene mucha alergia a la incertidumbre. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues como no se lidia bien con la incertidumbre, prefieren acogerse a este tipo de discursos que les resuelve, les simplifica y ellos se sienten ahí como más seguros, ¿vale? Entonces, ciertas personas nos damos cuenta que cuando no encuentran el porqué de las cosas, se las inventan o manipulan los hechos o de forma inconsciente se acogen a vertientes tradicionales conspiranoicas que han existido siempre. Si nos vamos y nos remontamos a la gripe española del 18, pues veremos paranoias muy semejantes a las que ha habido ahora. Bueno, otro de los aspectos fundamentales de esta extrema derecha populista, pues el liberalismo económico, pero en este caso es nacionalista, y también la aporofobia. En fin, ¿qué tipo de liberalismo plantean? Bueno, para empezar, para ellos el liberalismo es un credo. Es un credo, entonces siempre, cuanto menos intervenga el Estado en las cosas, mucho mejor, los mercados se regulan por sí mismos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estos, como son nacionalistas, normalmente sí que consideran que hay que ser proteccionistas cuando hay competencia con otros países. Entonces, bueno, pues es un liberalismo económico nacionalista. Ellos, que no son partidarios de pagar impuestos y cuantos menos se paguen mejor, pues claro, no son partidarios del estado del bienestar, porque para tener un estado del bienestar hay que pagar. ¿Y por qué es así? Pues porque desconfían de los gobernantes. Normalmente la desconfianza siempre está en los extremos. Y es cierto que los gobernantes no siempre hacen un buen uso de los impuestos, eso lo tenemos claro, pero también es cierto que en España, por ejemplo, tenemos una sanidad pública que aunque se haya ido mermando ya quisiera mucha gente. Y por otro lado, porque además también desconfían de las personas necesitadas, que son las que necesitan ese estado del bienestar. Los seguidores de la extrema derecha han protagonizado manifestaciones contra las medidas gubernamentales anti-COVID en diferentes países, pues consideran además que por encima de las cuestiones sanitarias siempre está la libertad individual y la economía, el abrir o cerrar negocios, etcétera, etcétera. En el caso de los Estados Unidos, además, reclaman la libertad para llevar armas, a pesar de que a día de hoy los mayores actos, o sea, donde hay más víctimas a nivel de terrorismo interno en Estados Unidos, tiene que ver con ciudadanos estadounidenses. Entonces nos damos cuenta que en realidad el individualismo es casi una religión, ¿vale? Y este individualismo yo no considero parte del liberalismo político en general, sino de este liberalismo nefasto que ellos tienen, un liberalismo económico que no tiene el fuerte que tiene el liberalismo político, que es mucho más partidario del bienestar general. Bueno, es más, en general se puede observar de forma consciente o inconsciente en sus palabras. Si queréis, luego recordamos aquellas palabras de Ayuso en plena campaña electoral,
con respecto al contagio en los hogares de inmigrantes del COVID, hay cierta aporofobia, es decir, rechazo a los pobres. Tienen la teoría de que estas son personas que son unos fracasados y que si no han llegado a tener una vida digna es porque no se lo merecen, y más si son inmigrantes o pertenecen a minorías étnicas, como ha pasado siempre con los gitanos. Además, hacen frecuente asociación entre pobreza y delincuencia, aunque las estadísticas no les avalen. Otro aspecto es el conservadurismo moral. Tienen fobia al feminismo y a la diversidad de cualquier tipo. La extrema derecha tiene un discurso con una moral que pilota en torno al concepto tradicional de familia, con roles de género heteronormativos muy marcados y ninguna reflexión sobre el machismo como ideología excluyente que impide la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También son negacionistas de la importancia de la violencia machista que sufren muchas mujeres. En el caso español nos damos cuenta que incluso Vox no hace el minuto de silencio cuando hay feminicidios. Entonces, también son muy conservadores en el tema del aborto, no lo aceptan en ninguna circunstancia, rechazan el matrimonio homosexual, son poco flexibles con la normalización de la diversidad del colectivo LGTBI. No es raro observar que luego, en su vida personal, ellos hacen lo que les parece e incluso pueden tener en sus filas personas homosexuales, personas de otras razas, pero en general, en su acción, lo que nos encontramos es lo otro, ¿vale? Y si encima son ellos los que cuestionan ciertas prácticas, como pasó con los vídeos de unos seguidores de extrema derecha, creo que alemanes hace unos años, que eran totalmente homófobos y luego ellos, sus prácticas individuales eran homosexuales, pues ahí vemos que algunos en realidad subliman sus problemas y sus traumas, ¿vale? Bueno, entre los grupos más radicales existe un temor por parte de los hombres a perder privilegios que tradicionalmente han tenido. Se sienten amenazados por el feminismo en general y por las mujeres que lo encarnan. Las mujeres de extrema derecha suelen reivindicar la esencialidad de la feminidad, pero al mismo tiempo ellas ocupan puestos de poder y tienen roles a veces que se han adjudicado tradicionalmente a los varones. Dentro de los colectivos masculinos más resentidos están los llamados incels. De esto escribí un artículo ya hace años. Los incels es un acrónimo, no sé si llamarle acrónimo en inglés, son los célibes involuntarios, que son muy misóginos. Son aquellos que se llaman célibes involuntarios porque en realidad no ligan y ellos quieren ligar. Entonces tienen unas batallas grandes contra las mujeres que no quieren ligar con ellos, ya sean las guapas porque ligan con los machos alfa, y ellos no son, ellos son los omega o los beta, y contra las mujeres que no son tan agraciadas y que también se permiten pues, despreciarlos. Entonces, la verdad es que en ciertos foros en Estados Unidos y a veces en algunos foros españoles puedes leer cosas terribles que dicen al respecto de las mujeres. Si queréis luego os doy algún detalle. Y todo tiene que ver con que no, y también en los cursos que hacen para ligar, terminan haciendo cosas que son delito, ¿vale? Como utilizar drogas para luego llevarse a la chica a casa. Entonces, en el fondo no aceptan la libertad sexual de las mujeres y están muy resentidos. Estos han llegado a hacer varios atentados con bastantes víctimas, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Otro de los aspectos es la ignorancia y la desvalorización del conocimiento científico, histórico, sociológico y de los medios de información más profesionales. En general, los líderes populistas y los que les siguen devalúan y niegan la información que pueda venir de expertos, así como del periodismo más profesional, pues prefieren hacer política desde sus prejuicios e intereses, como se ha visto en los discursos tan frívolos que hemos visto con el COVID-19, Bolsonaro, Trump, o sea, y la cantidad de muertes que esto ha llevado. No solo es que en general son líderes con poca cultura, sino que desconfían de todo lo que no es cercano a su interpretación de la realidad.
una interpretación muy maniquea, evidentemente. En ello coinciden con otros ciudadanos y para ellos hablan. Y es que también estar hoy en día totalmente informados es muy difícil. Las redes sociales también complican todo. Si a esto se añade a la cantidad de robots que sueltan su información en Twitter, etcétera, etcétera, bueno, ahora va a ser terrible lo de que Twitter va a estar privado de ciertos filtros. Vamos a ver qué pasa. Entonces, estos líderes, pues lo que hacen es devaluar o negar todo aquello que no encaja en su sistema. ¿Por qué? Porque les supone un esfuerzo enfrentarse a frustraciones o complejos no resueltos en torno a sus propios conocimientos, en torno a su relación con los otros, que les ha podido traumar desde pequeños. Les supone cambiar de paradigma mental, se les ha educado en el odio. Normalmente esta gente se genera en contextos de odio. O renunciar a ciertos intereses que les vienen muy bien. O tener que renunciar a sus grupos de referencia. Esto se sabe por los neonazis que se salen de sus grupos. Es un calvario, pero muy pocos consiguen hacer este paso, porque es muy duro, se quedan sin gente. En el vídeo, precisamente, en la película de Ries sobre los nazis, el documental, hay algunos ex jerarcas nazis que precisamente terminan pensando que hicieron lo que tenían que hacer, porque si no, es que estaban con el grupo equivocado y esto es muy jodido de asumir. Bueno, entonces, pues no están dispuestos o no están preparados para el cambio que les supone traicionar su forma de mirar la realidad y de estar en el mundo. Y por tanto, la construcción de su yo. De esto hablo mucho en el primer capítulo del libro. Por ello se acogen a las interpretaciones que les cuadra. Esto no es otra cosa que hacer lo que hacemos todos muchas veces, pero ellos en exceso, que es tirar del sesgo cognitivo de confirmación. Es decir, nosotros acogemos, no hay de verdad sentido crítico, acogemos aquello que cuadra con nuestras premisas y en el caso de los extremismos, pues mucho más, ¿vale? Entonces, ¿por qué se socializan en ideologías excluyentes? Y es su forma de mirar el mundo. A esto se añade que tienen líderes que lavan muy bien el cerebro y que elaboran unos discursos que interpelan con su rabia, con su frustración, con su resentimiento, con su necesidad de reconocimiento, con su ego herido. Por eso es tan importante, y lo trabajo mucho en la primera parte del libro, hablar de las emociones. Bueno, como colofón, pues repetimos una cuestión. Estamos en tiempos de cambios a todos los niveles, de crisis ecológica, económica, muy agravada por la pandemia del COVID-19. Y hoy la realidad es más líquida, la globalización asusta más, en el mundo persisten y aumentan, como es el caso que tenemos en Ucrania, los conflictos bélicos, las crisis migratorias, el yihadismo, la islamofobia, el supremacismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia. Como he podido observar en mi estudio, los cambios progresistas que se han producido en los últimos años en las relaciones de género, en los grupos étnicos, culturales, religiosos, en el propio colectivo LGTBI, en la interacción entre ellos, están siendo cuestionados. Y especialmente la extrema derecha, que es experta en reafirmar identidades excluyentes, que alienta el rechazo a los otros y que los convierte en chivo expiatorio, necesita de este tipo de discurso. Pero no podemos dejar que campen a sus anchas, ni que inunden las redes sociales de falsas noticias, de bulos, ni que conviertan a sus líderes en mesías, como pasó con Trump, que puede volver a pasar con el Twitter tal como va la cosa, o como ha pasado con Putin. Detrás puede incluso haber, por parte de estos mesías, cierta pulsión de muerte, como hubo en el caso de Hitler. No caigamos en su canto de sirena ni tampoco los desestimemos, porque el resentimiento, el orgullo herido, el odio son muy poderosos y pueden desencadenar las peores acciones humanas como estamos viviendo actualmente otra vez.
Entonces, pues tengamos cuidado. Putin es un líder de extrema derecha. Por decirlo de alguna manera, es considerado un mesías, pero además tiene un ideólogo que se escribe Dugin, yo no sé cómo se pronuncia, que habla de Eurasia, que habla de la religión primigenia ortodoxa, que ha invadido Ucrania con la excusa de que son rusos y por tanto no pueden estar separados. O sea, es todo un fundamentalismo mesiánico, ultranacionalista, imperialista, que es típico de la extrema derecha. Tenemos que darnos cuenta de que la incertidumbre, y más en momentos como los de hoy, es consustancial a la existencia, que la tenemos que adoptar con un ánimo pues, constructivo, flexible, inclusivo, que en realidad lo que tenemos que hacer es cuidar la democracia, que no es un régimen perfecto, pero que es el único que garantiza que los más poderosos o los más violentos y resentidos no maltraten o maten a los otros, en nombre de cualquiera de estas ideologías excluyentes que justifican en realidad las bajas pasiones que ellos sienten. Sienten ansia de poder, sienten repulsión, temor, rabia, envidia, frustración con respecto a esos otros, ¿vale? Y por eso se producen estos problemas de reflexión, de conciencia y luego de acción. En fin, yo no quiero ser alarmista, no creo que estemos a las puertas de un fascismo fuerte y generalizado, ni me gusta nada banalizar el concepto. No me gusta cuando se habla en exceso de fascismo, de fachas, etc. Lo que tenemos que hacer es cuidar la democracia, huir de los discursos polarizantes. En esto todos somos responsables cuando defendemos nuestras ideas. Estamos en un mundo muy polarizado, lo acabamos de ver en Francia. Es difícil encontrar el equilibrio en el uso de la palabra fascismo, pero creo que hay que decir que cuando se menciona demasiado o de forma poco rigurosa, pierde eficacia. Es preferible denunciar los hechos racistas, los hechos machistas, xenófobos, clasistas, como hechos que son contrarios a la democracia, que es nuestra de verdad base cultural. Esa es la auténtica que nos une a todos. Lo demás, uno puede ser creyente o no creyente. El que yo no sea creyente no me hace renegar de mi tradición judeocristiana, con todos sus pros y sus contras, ¿vale? Entonces, además de que demasiada gente no conoce el fascismo en su profundidad y asocia a que hay grupos antifascistas que son violentos. Por tanto, ya pues mete a los que hablan de fascismo dentro de ese grupo, y no es cierto, esos son una minoría. Y es cierto que no tenemos que hacer el juego a la derecha, a esa extrema derecha que tilda a la izquierda de comunismo en su totalidad, porque como hemos visto y se puede ver en las elecciones de todos nuestros países, la izquierda que suele tener mayor cantidad de votos, no así la extrema derecha, es la izquierda socialdemócrata. Entonces, pues para prevenir, y por tanto, ¿qué es lo que quiere esta izquierda socialdemócrata? El estado del bienestar, donde evidentemente el objetivo fundamental es que haya menos desigualdad. Pero es que esto es muy básico dentro también del liberalismo político, porque donde no hay igualdad, donde no hay justicia, no hay paz. Y el liberalismo político lucha por la paz y por el respeto al individuo como ser humano digno, ¿vale? En todo caso, para prevenir que pesadillas cercanas al fascismo no se produzcan, no hay otro camino que conocer cómo se producen y apostar por nuestras fortalezas. A ello han estado dedicadas las páginas de mi libro y especialmente el final, por eso os invito a leerlo, porque no podemos dejar que proliferen los que para vencer su miedo siembran el terror aterrorizando a los demás, siembran el pánico y aterrorizados por aquellos que ellos se sienten amenazados, pero es un problema de ellos. Hay ciertas amenazas, pero no tienen el nivel de peligrosidad que suelen decir. Entonces, un ataque preventivo al final se convierte en violencia. Bueno, y estoy abierta a vuestras sugerencias, preguntas, etcétera. Yo por mí ya os he dado bastante tostón. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. Yo he estado cogiendo notas en esperas de si alguien hace una pregunta. Yo sí que te iba oyendo y tú ya sabes dónde vivo.
Sí, Entonces, claro, a mí, disculpa, pero es que, claro, a mí lo que me ha venido a la cabeza es que yo vivo en un territorio que no hace falta que nos marchemos ni a Francia ni nos marchemos a ningún sitio del mundo, porque yo aquí, todo el tema este de las ideologías excluyentes, yo lo vivo aquí a diario. Y lo vivo aquí por parte del gobierno de la Generalitat y de los partidos que lo sustentan, que justamente también a su vez sustentan a nuestro gobierno de la nación. Te lo digo porque si has ido diciendo una serie de requisitos que se basan en una historia, pues es cierto, se consideran que son milenarios cuando nunca ha existido la famosa nación catalana, no son milenarios ni nada. Se basan en hechos diferentes, y esa diferente muchas veces puede ser la lengua y la razón social. Tan diferente es que tenemos aquí un palau, que es el Palau Robert, de uno de los grandes, vamos a decirlos así, ideólogos de aquí de Cataluña, que analizaba los cráneos catalanes con los castellanos para diferenciarlos, ¿no? Y tenemos aquí en el Paseo de Gracia, su palacio, lo digo porque no me refiero que no está escondido ni nada por el estilo. Tenemos a dos expresidentes de la Generalitat, uno que decía que el andaluz era una persona poco trabajadora y demás, otro que nos llamaba a los castellanos hienas salvajes y no sé cuántas cosas más, que ya no me acuerdo porque lo obvié. Lo digo porque esto, eh, pues que el resto de España no olvide, que a veces se les olvida, que los que vivimos aquí y que no pertenecemos a ese grupo de superior, que es el que manda, a fin de cuentas, pues que todas estas cosas ya las vivimos y ya sabemos lo que es pues esa ideología excluyente que hace y que incluso no solamente es excluyente, sino que se alienta a la violencia. Y recordemos los últimos actos en que todos esos grupos, pues al apreteu famoso de un presidente de la Generalitat para que se quemase pues de todo, ¿no? Y cómo todo el resto, cómo lo vivíamos con esa impotencia y ese temor. Lo digo porque no lo olvidemos, que no hace falta que nos marchemos a, a, a otras cosas importantes porque ya, bueno, importantes, todas son importantes, me refiero. Cuando aquí hay unos cuantos compatriotas, o llámalos como quieras, ciudadanos de este país al que llamamos España, que le hemos puesto ese nombre, pero eso lo estamos sufriendo, ¿no? En cuanto al liberalismo económico nacionalista, me ha hecho gracia porque, claro, son los mismos que están diciendo siempre consumir solo productos de aquí de Cataluña. Y no solamente eso, es que en muchos supermercados aquí tú vas y te encuentras que están marcados hasta con la bandera de aquí aquellos productos para que la gente lo esto. Y esto no se dice. Entonces, lo digo porque quizás estaría bien, bueno, ya se han hecho, sí que se han hecho libros sobre este tema, ¿no? Pero que es mucho más grave de lo que nos parece, o al menos de lo que algunos lo vivimos, y que suena como a gracioso, pero que en realidad cuando lo padecemos no tiene ninguna gracia. Y lo más importante es que se dicen que, eso lo dije no hace mucho, y es que si los apellidos más usuales en España son González, Pérez, García y no sé qué más, ¿no? Por decirlo así, Sánchez, pues aquí hemos tenido presidentes del gobierno de España, a un Rodríguez, a un Sánchez y a un González, ¿vale? Que coincide con los apellidos más usuales. Sin embargo, en Cataluña, que tenemos, que siguen siendo los mismos apellidos, esos, aquí no hemos tenido ningún presidente que se reúna esas cualidades, esos apellidos, lo cual quiere decir que es una élite que manda y que controla absolutamente todo. Dicho esto, bueno, pues bueno, yo ya sé que eso ya lo tienes también tú muy conocido. Yo me dediqué una sí, vez yo me dediqué una vez al lenguaje del Tercer Reich, el libro este, que supongo que te lo conoces, y en los tres primeros capítulos sustituí algunas de las palabras claves que va diciendo el autor del lenguaje del Tercer Reich por algunas palabras de las que yo leo aquí a menudo. Y cuando llegué al tercer capítulo o cuarto, pues tuve que dejarlo porque me iba a coger una úlcera directamente. Simplemente es tan sencillo como cambiar lo que se decía allí por cambiarla por otro. O sea, pues que había que hacer mucho más. Y bueno, pues esta era mi reflexión así de que sí, que es mucho miedo, pero a mí me gustaría que si puede ser que nos dijeses por qué crees que está subiendo. Algo se está haciendo mal, no sé de parte de quién, en general, para que se esté subiendo esta rabia, esta intolerancia, todo esto, ¿no? Y que algo está ocurriendo para que
incluso la gente obrera, por ejemplo, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo así, que son así unos términos así como muy tal, se estén tirando más hacia votos que en principio no tendrían que ser y están dejando a los suyos. Es decir, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí para que todo esto se esté produciendo? Y bueno, pues yo así, que más de moderadora, parece que yo que sea, bueno, así ya rompemos, que a mí me gusta, ya sabes que me gustan más los debates que las cosas así más frías. Bueno, antes de contestarte a esta pregunta, la verdad es que yo lamento, ha sido un lapsus por mi parte, porque en la introducción sí que tiene cabida unos cuantos párrafos respecto a Cataluña y no lo he citado aquí. En este agobio de que estaba pachucha los días previos y tenía que seleccionar y seleccionar, pues he tenido ahí un lapsus. Sé que luego en el coloquio, pero sí que le hubiera dedicado algún espacio. Evidentemente lo que ocurre en Cataluña, yo escribí un artículo que, como luego vendrá el enlace esta de la sección de opinión en la que yo, en el 2017, en septiembre, antes del 1O, donde ya hablé de lo que estaba ocurriendo el 6 y el 7 de septiembre en Cataluña, donde la democracia totalmente colapsó en el Parlamento catalán y qué es lo que había detrás de todo esto. Es decir, evidentemente, y luego yo en el libro actual, en la ampliación actual, sí hablo de supremacismo. Y hablo de un supremacismo que en el caso catalán, como ocurre en otros fenómenos cuando han sucedido en zonas que se quieren separar o independizar, pues que no solamente es la extrema derecha, sino que también lo puede capitalizar en mayor o menor medida la extrema izquierda. Hay supremacismo en Cataluña, no quiere decir que todo el movimiento independentista lo sea, no quiere decir que en el fondo no se avergüencen algunos, pero lo cierto es que la izquierda, y también lo digo en el libro, la izquierda, o sea, que pueda estar por el derecho a la decisión, no quiere decir que sean independentistas, no ha cuestionado lo suficiente. Es decir, no se está cuestionando, afortunadamente estamos en un momento que a mí me parece que es un poquito más, aunque ahora se va a levantar todo el problema con el tema Pegasus, que Pegasus es un tema muy grave, el del espionaje, y es difícil de hincar el diente, pero sí que considero que hay supremacismo en Cataluña y que tiene todas las características de lo que es un discurso de identidad excluyente, evidentemente. Y lamentablemente es así y ha tenido épocas muy álgidas, muy álgidas. Y lo del apellido es totalmente así. Hay un libro que yo recomiendo que se llama El hijo del chofer, de Jordi Amat, que habla muy bien de este recorrido entre el pujolismo y otro tipo de catalanismo, pero en el cual todos son élites y eso está ahí. Eso no quiere decir que no haya otras realidades más plurales y tampoco quiere decir que todos los que sean partidarios de la independencia o el catalanismo sean supremacistas, pero sí hay mucho de esto. Bueno, y con respecto a por qué está ocurriendo para que la rabia, para que la gente obrera, pues yo creo que lo he intentado explicar, lo que está ocurriendo es la crisis. O sea, si yo en el 2010 me pongo a escribir el libro porque me he formado en temas de holocausto, pues en Jerusalén, en París, en Berlín, etcétera. Y siempre pues nos retrotraemos al caldo de crisis que había en la Alemania del momento, en la cual el ego herido de los alemanes, la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hay crisis profundas y si hay crisis económicas, a quien lleva más a sufrirlo a nivel económico es a la gente más pobre, más empobrecida. Entonces, cuando hay grandes crisis, resulta que la gente más empobrecida son los que más lo sufren. Pero se dan cuenta que los gobiernos que se llaman del bienestar, socialdemócratas, etcétera, no terminan de solucionar sus problemáticas. ¿Por qué? Pues porque el sistema capitalista, normalmente este tipo de crisis tiene que ver con las burbujas, en este caso fue la burbuja inmobiliaria, ahora hemos tenido el COVID, que se ha cerrado la economía al completo, claro, este es el problema. Y encima, mientras tanto China, que enseguida cerró sus lugares de mayor contagio, pues mientras tanto seguía haciendo su economía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando hay crisis y hay pobreza, la gente necesita pensar que alguien tiene la culpa.
Y si tú te encuentras con un líder que te dice que los culpables son los negros, los tal, los cual, en el caso catalán, los españoles, pues depende de cómo tú te hayas educado y cómo tal, pero al final también cala. Y al final terminas creyéndote que esto es por Soros, por los judíos, por no sé quién, por no sé cuánto. Y es que las crisis económicas graves, date cuenta que España se endeudó de una forma horrorosa cuando la crisis de 2008. Italia, España, Portugal, Irlanda, nos llamaban los países pigs dentro del propio Unión Europea, es decir, los cerditos, porque estaban valorando, ya desde arriba se nos consideraba que es que habíamos hecho un mal uso de nuestra economía. Por lo tanto, siempre hay prejuicios de que los que están por debajo es porque se lo merecen, porque lo han hecho mal, etcétera, etcétera. Por tanto, si estamos en un momento de gran crisis y este gobierno, o el gobierno que sea, en el país que sea, Macron en su caso, el otro, no ha sabido, a pesar de las ayudas sociales, a pesar de que se haya bajado el IVA en no sé qué, a pesar de tal, no ha sido capaz de generar una economía productiva, pero es que no nos damos cuenta que el capitalismo tiene esto y que además estamos en un momento que habría que pensar un poquito, ya esto es otro debate, en el decrecimiento. Es que producir, esto acaba con el ecosistema. O sea, no es ecológico, no es sostenible el petróleo, no es sostenible el carbón, no es sostenible el tipo de vida energética que llevamos. Entonces, verdaderamente tenemos un problema de industrialización y de tipo de trabajos a los que suelen ir los sectores más pues económicamente más desfavorecidos. Si a eso se suma que en el caso español, durante muchos años, igual que en otros países europeos, pero en España es más sangrante quizás, en el caso español, durante mucho tiempo se ha vendido la realidad de que si tú estudias vas a tener un futuro mejor y resulta que ahora ya no es así, entonces ya cuestionas la parte por el todo. Y eso es lo que hacen los populistas. Los populistas dicen ciertas cosas, que algunas son verdad, y la mezclan con toda una serie de recetas que son falsas, porque en realidad ellos no dan soluciones técnicas a nada. En realidad ellos lo que hacen es calmar la ansiedad diciendo que ellos tienen la solución y buscar culpables. Y ahí despliegas tu rabia. Cuanta más ignorancia haya, y hay que reconocer que el nivel de formación que tenemos no está parejo a la complejidad socioeconómica que tenemos hoy en día. Antes era más fácil entender el presente, ahora no. No es solo que la economía sea mucho más compleja, es que la gente estaba acostumbrada a que la familia es el papá, la mamá y los niños. Y que siempre ha habido homosexuales, pero oye, que se estén calladitos y quietos. Y si alguien se ha vestido de mujer, bueno, pero para unas risas. Entonces, cuando todo esto va cambiando y todo se convierte en inestable para la mayor parte de las personas, que ese es el gran problema de la humanidad, que estamos acostumbrados a las certezas. Y que cuando no tenemos certezas nos agobiamos y entonces es cuando se maneja el miedo, cuando no tenemos certezas. Entonces, la situación está mal, pero no está tan mal. Teniendo en cuenta lo que nos ha ocurrido con el COVID, teniendo en cuenta que no habíamos remontado todavía, por lo menos en España, de la crisis de 2008, no estamos tan mal, pero da igual, existe ese discurso. Y ese discurso, me acuerdo de un artículo muy bueno de Elvira Lindo, que hablaba de cómo detestaba a la gente que inoculaba el miedo. Porque cuando tú inoculas el miedo en la gente, lo que viene después es violencia. Porque siempre va a haber gente que capitalice ese miedo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Hay rabia porque hay frustración, porque tienen mucha parte de razón y porque no hay sectores productivos que den trabajo a un montón de personas que o tienen una formación superior o si no la tienen muy superior les dejan ya los peores trabajos, inseguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos en un momento de cambio. Es que los momentos de crisis son así. Conllevan extremismos y fanatismos. Y no sé qué más decirte. Ya, voy a mirar, no sé si hay alguna, yo no veo ninguna mano levantada. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, puede levantar. Yo no veo ninguna. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo sí que, si no veo una pregunta, que yo seguiría
mi pregunta podría ser, porque a raíz de la crisis económica, por ejemplo, fue de la crisis del 2008, me refiero, surgieron, vamos a decirlo así, vamos a decir, o han surgido dos tipos de movimientos. Vamos a España, ahora, pues, Sí. dos tipos como de movimientos políticos diferentes. Por un lado, podemos decir que surgió Podemos, que vino de la crisis del 2008, ¿no? Porque es esa, que es la crisis cuando se presentaron, ¿no? Si no me recuerdo mal, se presentaron en el 2011, una cosa así, ¿no? Y después, lo digo por situar en una punta. Como partido creo que se presentaron en 2014, pero surge del 15M de 2011, claro. Por eso te lo digo. Y entonces, por un lado, podemos decir que tenemos a Podemos, ¿no? Que bueno, pues que también, que tenía como también, pues eso, recogía las protestas o la del descontento de una gran parte de la población. Y luego, por otro lado, pues vamos a decir más con posterioridad, pues digo, por hablar así más de extremos, de gente que hace el discurso así más pues esto de buscar culpables, sí, en general, ¿no? Genéricos, capital o lo que sea, ¿no? Entonces, parece ser que hay como un trasvase importante, ¿no? Entre los dos extremos, entre los extremos de Podemos, lo digo aquí al menos, los resultados aquí, que luego no, votan, por ejemplo, a Vox, o que es lo mismo que luego en su momento Vox votó también a Podemos. Entonces, es como si ninguno de los partidos, vamos a decirlos así, ¿no? Convencionales, los que podríamos dejar, ¿no? Convencionales o centristas, sean capaces de recoger el descontento de las clases populares, y que esas clases populares van pivotando en dos extremos, ¿no? Que buscan, pues, culpables, X, el que sea. Podemos de esto, pues buscaba sus culpables a unos sectores, y Vox, ¿no? Por hablar de esto, pues busca culpables a otros sectores, pero en el fondo no dejan de ser todos que buscan culpables pero no sé las soluciones, porque claro, las soluciones parece ser que no las están dando, al menos eh, Podemos, no sé si las ha dado, lo digo porque hasta no, porque están en el gobierno, que a veces da la sensación que están en la oposición, no, tú dirías que estáis en el gobierno, ¿no? Pero lo digo por las de las escuchas del CNI, que Pablo Iglesias se quejaba el otro día de, pero tú eras vicepresidente, lo digo, ¿no? Como si, que has estado ahí de vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tú no crees que es que lo que hay es que yo a veces tengo la sensación de que es que no se está respondiendo a las preocupaciones enormes de la gente. Cuando la gente no sabe, y que tiene que ir a comprar y ve que los calabacines están a 2,50 € o 3,90 €, me parece que vi ayer, que se me da un ataque, ¿no? Y que luego tú estás viendo que se están gastando dinero y vamos a decirlo así, en pamplinadas. Bueno, digo pamplinadas, que pueden ser pamplinadas, y voy a decir un ejemplo. Yo cuando me enteré el otro día, yo qué sé, lo pongo como ejemplo, hay muchos. En Soria, en el Ayuntamiento de Soria, que había hecho una de píntate, no sé si lo visteis, píntate el chocho o algo así era, y claro, que eso cueste 20.000 €, claro, tú, ¿no? Esto se lo dices, yo a veces me gusta coger un autobús en el que va mucha gente así, pues vamos a decirlo así, de barrios así periféricos, me gusta porque ahí es donde noto el sentir del pueblo llano, vayamos a dejarlo así. Imagínate cómo iba el autobusito, claro, pensando que se habían gastado 20.000 € en hacer un taller de píntate. Entonces, ¿no crees que a veces la culpa la tienen esta gente que no está de pies a tierra y que se están gastando el dinero y no arreglando los problemas realmente que tienen los ciudadanos? Y ahora es fuera de ideologías, sino en la realidad. Claro, gastarse, pues eso. Y eso puede servir para otras cosas. Porque es que me llamó mucho la atención, porque me pasó que pensaba que era broma. Porque últimamente me pasa que me pienso que son cosas que son broma, y luego me doy cuenta que es cierto y me asusto mucho, porque pienso, madre de Dios, a ver cuándo viene el meteorito y se ya de una vez. Pues esto es lo que, si no te parece que la responsabilidad está en los actuales mandatarios, vamos, da lo mismo, ¿no? Eh, que no saben responder a las verdaderas preocupaciones del personal. A ver, yo no hago una equidistancia aquí entre los extremos. El discurso de Podemos cuando se forma, el discurso ideológico,
es que es un partido transversal. Sí es populista porque dice, igual que Vox, y también lo decía UPyD en sus comienzos, tengo que decir, que eran anticasta. Es decir, no, nosotros estamos en la anticasta, no somos casta política, ¿vale? Pero bueno, esto lo dice cualquier fuerza que sea nueva, porque precisamente parte de su éxito está en que nosotros somos distintos. Da igual que Vox haya surgido del PP, pero ellos van como de que si hemos estado, ahora los ponemos a parir y por eso hemos fundado otra cosa. Igual pasó con UPyD. Entonces, todos son anticasta, pero el odio que inocula Vox es un odio al otro como persona, como inmigrante, como mujer, como homosexual. O sea, es un odio muy excluyente, es un odio muy contra los derechos humanos. En el caso de Podemos, cuando se forma, en la medida en que dicen que son transversales, concepto que también surgió en UPyD, aunque sí que hay una facción de anticapitalistas en el origen de Podemos, esa facción se sale de Podemos bien pronto. O sea, no sigue en Podemos. Aún así, evidentemente, su líder, Pablo Iglesias, tiene un discurso muy de anticapitalismo, pero no todo el grupo de Podemos en general. No es, o sea, si luego leemos sus propuestas programáticas y sus actuaciones concretas, normalmente son socialdemócratas. Estoy hablando a nivel económico de lo que interesa a la gente de a pie. Entonces, yo no equiparo los culpables que buscan otros. Evidentemente, cuando se dice que el capital es culpable y se mete a los capitalistas, pues ahí hay unos culpables, pero es que gran parte de lo que nos ocurre negativo es por la parte nefasta de cierto capitalismo. El neocapitalismo, el neoliberalismo económico es nefasto. Eso no es bueno para ningún país. Cualquier persona liberal con un poquito de cabeza, mismamente Escotado, que ha muerto hace poco, viene y te dice, oye, pero la socialdemocracia es el sistema que hace que la sociedad pueda ser más igualitaria y tenga menos conflictos. Entonces, este descontento de las clases populares que tú dices que no buscan soluciones, a ver, el momento actual, si es que hablamos de actual y de España, como tú me has pedido, es muy complejo, pero Yolanda Díaz ha trabajado el tema de los ERTEs. Y España es un modelo en cómo. Luego, otra cuestión es que hay empresas, sobre todo las de los pequeños autónomos, que no han podido sobrevivir a esto. Pero lo de los ERTEs es un ejemplo de cómo se ha intentado que no pierda la gente sus trabajos. En un momento en el que la economía estaba cerrada 100% y que se pensaba que era para 3 meses, luego que para 5, luego, y que se ha convertido en 2 años. O sea, pero es que más maravillas, hombre, lo pueden hacer mejor, evidentemente. Pero esa es una política para las masas. El de la reforma laboral, que ha puesto de acuerdo a la patronal con los sindicatos, pues es también ocurre. Evidentemente no va a satisfacer ni a la patronal 100%, ni a los sindicatos 100%, ni a los trabajadores 100%, pero ha hecho un ejemplo de no extremismo, de intentar llegar a soluciones lo mejor posible. La bajada del IVA de la luz, pues eso era un gran ingreso, pues la han dejado en el 10%. Evidentemente siempre son medidas que se entiende que tienen que terminar, la del 10%, ¿para qué? Para que el Estado tenga un input de impuestos para luego hacer su economía social. Y evidentemente podrán hacerlo mejor, pero yo no creo que no estén haciendo. Lo que pasa es que la gente lo desconoce. Es que yo tengo grupos donde tengo amigas de Vox que ponen a parir los recibos de la luz y no han visto ni que les están cobrando el 10% de IVA. Entonces, a ver, si solamente escuchas el discurso de los tuyos, donde resulta que estaban en contra de la aprobación de la reforma laboral y de cómo se hizo, pero ellos tienen hijos con problemas con sus contratos. Y es como, te puede más el que eres anti, o sea, la ideología puede mucho, que el que de verdad te pongas tranquilamente a saber un poquito de esta reforma y a ver hasta qué punto le está beneficiando a tus hijos. En una conversación que yo tuve, la mayoría, votantes de Vox y del PP, al final me lo reconocieron. O sea, quiero decir, es que aunque digas tú fuera de ideología, no se puede hablar fuera de ideología, porque la gente se mueve por ideologías. Lo que pasa es que hay gente que es consciente y hay gente que no. Y ahora, eso sí, la gente que está terriblemente resentida, si no encuentra asiento en una ideología que él piensa o ella piensa que es la que le representa, se puede ir al extremo contrario, que es de lo que has querido tú hablar, entiendo yo. Pero son los menos casos, ¿eh?
Pero evidentemente la gente está muy perdida. Estamos en un momento de mucho caos, de mucho caos. Y los cambios son tan grandes que el estar perdido es lo que peor viene a la democracia. Por eso surgen todos estos discursos y la gente al final la prensa, la televisión, es que depende de qué cadena escuches. ¿Tú crees que estás en un país o en otro? Entonces, esto es muy terrible y hay que tener tiempo y hay que tener cultura, hay que tener paciencia. Y la gente ya, sobre todo lo que no tiene ya es esperanza muchas veces. Pero la realidad, para todo lo que nos ha ocurrido, no es tan terrible. O sea, si hacemos un discurso catastrofista estaremos equivocados y además, siempre que se hacen discursos catastrofistas, que es lo que ha hecho la extrema derecha en Francia, lo que viene es extremismo. En este caso, es la extrema derecha la que se está llevando el máximo de votos a nivel mundial. En Brasil, en tal, en Rusia, en Polonia, en Hungría, pero pudiera ser igual la extrema izquierda o en algunos países así lo fue y ya han cooptado el poder como ha sido Venezuela. Entonces, si hacemos unos discursos en los cuales, pues sí, lo de píntate el chocho, que yo solo lo he oído de resfilón, no me he documentado, pero yo no voy a hacer de un caso excepcional, que son 20.000 euros, que nos puede parecer pero en realidad, ¿qué es eso? Con la cantidad de dinero que se gasta en políticas sociales, en políticas laborales, etcétera. O sea, no podemos analizar toda una política económica con respecto a los problemas sociales que tenemos por ese tema, que aún así es muy cuestionable. Bueno, yo, como no me he enterado, tendría que enterarme, ¿no? Tampoco pasa nada, porque a veces si frivolice con las cosas, si es para relajar el concepto del cuerpo femenino. Es que no, como no lo he visto, porque es que está tan lleno de tabús, es que ha sido tan terrible gran parte de nuestra falta de libertad sexual, o de que cuando la quieres ejercer seas catalogada de tal o de cual, o esté justificado que te hayan violado o abusado puesto que lo ibas buscando, pero porque tenemos mucho tabús al respecto. Entonces, bueno, yo por un casito así, pero aún así, evidentemente, no, hay cosas que hay que mejorar, pero yo sí veo que ciertas políticas del gobierno actual y otras políticas en otro momento dado, y que también las puede hacer el centro derecha perfectamente. La lástima es que el centro se ha evaporado. Se ha evaporado. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos hecho bien. Yo pienso que UPyD no lo hizo bien, y somos algunos de aquí que hemos estado en UPyD. Ciudadanos tampoco. Y al final, cuando las cosas se ponen feas, quien cuenta los discursos más emotivos, más que llegan a la razón, a la emoción y a la rabia, son los que se llevan el gato al agua. O enseguida la gente se decepciona y dicen, anda, que estos nuevos, y se van otra vez. Pero claro, nuestra polarización actual es mucho peor que la que teníamos cuando se alternaban PP y PSOE, que nos parecía a todos horroroso. Bueno, pues la polarización actual, mismamente la francesa, o cómo podemos llegar a estar nosotros cuando Vox si sigue así, que por cierto, Vox no es solo la contestación a Podemos, no. Vox sobre todo engorda con el secesionismo catalán. A partir de que en 2010 se ha declarado inconstitucional ciertos artículos del Estatuto catalán y que conllevó las diadas tan mastodónticas que vimos, se va generando un sentido, por cierto, sector conservador de la derecha, de que nos roban la patria, y Vox se alimentó de eso, más que del 15M o de las protestas de la marcha de la dignidad, etcétera. Pues muchísimas gracias, Yolanda. No sé si hay alguien más que quiera A ver, animaos a alguien, por favor. Sí, porque si no nos vamos tú y yo a tomarnos un café. Nosotros vamos a hacer la próxima vez un debate. Sí, nos vamos tú y yo a hacer un café Pilar, con... mira, José Pilar, sí. Mira, Yolanda, yo quería entre medio reflexionar y preguntarte, porque aunque te parezca mentira, no tengo del todo claro lo que es derecha e izquierda actualmente, me explico, ¿eh? Todos un poco tenemos en la mente lo que es la derecha, lo que es la izquierda, pues los derechos sociales, la igualdad, la derecha por las libertades. Pero, por ejemplo, es curioso porque en Francia a Le Pen han votado un montón de trabajadores, clase trabajadora, a Trump también. No, eso solo estoy analizando, ojo, no estoy criticando, cuestionando.
Solo me pregunto qué es derecha-izquierda. Yo recuerdo que cuando leía los orígenes del partido nazi, porque yo también he estudiado a nivel individual todo lo del Holocausto, se llamaba Partido Nacional Socialista. Se definía como socialistas. Recuerdo que ETA tenía en su apelativo socialista también. Es simplemente cosas que a mí siempre me han desconcertado y que ahora también es verdad con la bipolaridad. Yo ahora mismo veo el Parlamento, sinceramente, me parece que es un ejercicio, yo corto la tele, porque no... es imposible el entendimiento. Como dices tú, hay una bipolaridad, no, multipolaridad total. Nadie va a escuchar a nadie. Además, da igual lo que diga uno, porque el otro va a decir lo contrario y creo que se refleja en sus votantes, lógicamente. Y yo, sinceramente, apago la tele. No, yo me siento insultado muchas veces cuando oigo discursos tan reduccionistas, ¿no? Y tan sectarios, ¿no? Como ver el mal ajeno y no ver nunca el propio, que es una cosa muy típica de los partidos. Pero que hoy, ¿qué es derecha y qué es izquierda hoy? Yo de verdad que he perdido un poco el norte. Te lo digo en serio, puede parecer una butad, pero me siento un poco desconcertado. A ver, el problema es que los populismos lo cooptan todo. A ver, la derecha siempre ha estado más pendiente de la libertad individual y la izquierda siempre más del bienestar social, es decir, lo que llamamos estado del bienestar. Ese sería el máximo. La derecha suele ser conservadora, la izquierda suele ser progresista. Aunque luego vemos cada vez más, por ejemplo, ahora mismo en las luchas intestinas dentro del feminismo de izquierdas, que hay un feminismo muy conservador y un feminismo muy progresista. Y ahora ya están a la gresca, que es el concepto de pureza, cuando uno quiere ser la esencia del feminismo, la esencia, mal asunto, como les pasa a los de la derecha cuando quieren ser la esencia de la familia. Oye, ¿y por qué va a ser menos familia dos mamás y un niño si el niño se siente querido y las mamás se quieren y todo está estupendo? Pero es la esencia, la esencia. Entonces, los discursos esencialistas llevan pues también a los extremos. Pero sí que está claro lo que es la derecha y la izquierda. Lo que sí es cierto es que la derecha extrema hace un discurso populista como si fuera de izquierda, pero eso no es novedoso. Eso lo hizo Hitler, eso lo está haciendo Putin, etcétera. Es decir, que hace captar el descontento de la gente del pueblo, porque sabe que la gente está perdida. Y como les cuenta la película tal como ellos lo ven, pues después de que ellos se han podido tirar años votando al PSOE o votando a Izquierda Unida o lo que sea, y ellos creen que les han traicionado, a lo mejor no se ponen a analizar o no tienen conocimientos o se les está metiendo otras ideas, que en realidad es todo muy complejo. De todas maneras, es que no olvidemos que la gente trabajadora también siente resentimiento generalizando, estoy generalizando siempre, también siente miedo de los inmigrantes, también siente miedo de perder la tradición judío-cristiana, no porque sean creyentes, sino porque puede venir el Islam. Entonces, el Islam como el mal. Entonces, esos miedos, ¿quién los alienta? La extrema derecha. Y cuando a ti te tocan los miedos, ya la razón no actúa. Y ya no te pones a pensar que ese partido que te está alentando el miedo a cualquier inmigrante, que además no es partidario de ningún refugiado político, ahora con Ucrania se está haciendo una excepción. Habría que ver cuánto hay de racismo en estas excepciones. Yo encantada de acoger a todos los ucranianos que tengan que venir, porque lo que les está ocurriendo es horroroso. Sin pensar que Ucrania es un modelo de democracia estupendísimo, porque de hecho tiene cédulas neonazis en su ejército, entre ellos el batallón Azov. Pero es que la realidad es muy compleja. Y lo que no voy a ser es esencialista de la pureza. Como tienen neonazis en el ejército, como han permitido ciertas cosas en el Donbass, pues sale la parte por el todo que les invada Putin. Pues no, no. Entonces, sí está claro lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Lo que pasa es que la gente se ha perdido en el bosque porque estamos perdidos y porque además hay cambios que superan el rollo económico. De si el patrón o el jefe te pone un salario y tienes 30 días de vacaciones. Ahora está el tema de que resulta que yo, que no he aguantado nunca a los maricones, pues los tengo cada 2 por 3 hasta en la sopa. ¿Entiendes? O sea, hay gente que ha podido ser de izquierdas y sin embargo no ha progresado su mentalidad a una
a una forma de entender el mundo más en consonancia con los derechos humanos. Porque aunque desde hace más de, yo no sé ya cuántos años, desde el 40 y pico, se viene hablando de los derechos humanos, es la capacidad de respetar a la gente al margen de su religión, su raza, su sexo, su orientación sexual, pero la gente lo ha asumido ahí en un totum revolutum, pero ahora cuando ya hay más inmigrantes, cuando ya hay más refugiados, cuando el Islam está presente porque la mayor parte de los inmigrantes que hay en Europa y en Estados Unidos, bueno, sobre todo en Europa, son de religión musulmana, sean creyentes o no. Luego muchos de estos hijos que se han criado en nuestros países, como no han sabido conseguir una raíz de identidad, se han podido convertir en yihadistas. Gente que ha nacido en Francia. De eso tenemos ejemplos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente que todo lo anclava en la cuestión económica y encima se ha quedado sin trabajo porque el mundo industrializado ha cambiado y no se entera tampoco de las posibles ventajas que haya conllevado, en este caso, este gobierno. Porque vamos, no valorar los ERTEs, no valorar la reforma laboral, que hasta que nos ponemos de acuerdo aquí para aprobar una reforma laboral, vamos, terrible. Hubo hasta transfugismo. O sea, entonces, el tema es ese. Claro que hay... A ver, no quiero yo decir que la derecha y la izquierda sean súper fundamentales. Cuando se es demócrata no hay tanta diferencia. El problema es cuando no se es demócrata. Y aquí, en este caso, el partido que está ejerciendo a nivel de lo que buscan. ¿Qué está buscando Vox en Castilla y León ahora que va a gobernar? Pues lo que quiere es que ya no se respete la ley de violencia de género, que se haga otra ley de violencia intrafamiliar, cuando una cosa no quita la otra. O sea, tú puedes hablar de cualquier violencia, la de los niños, la de los padres, la de no sé qué, y otra cosa es no reconocer estadísticamente que hay un feminicidio constante en el mundo y en España, aunque sea mucho menor que hace tiempo. Pero yo hice un artículo hace como 3 meses o algo así, los datos que se daban oficiales estadísticos, claro, siempre se desconfía de estos datos. Bueno, pues cuando gobierna la derecha tampoco los desmiente, o sea, que no serán tan extraños. Pues la violencia contra la mujer en muchos aspectos ha aumentado. Es verdad que ha disminuido el número de feminicidios, pero da igual. O sea, llevamos 1000 y pico víctimas desde que se contabilizan y no se está teniendo en cuenta las prostitutas y otras mujeres que son asesinadas en calidad de mujeres cuestionadas como tales, porque como no son sus exmaridos ni exparejas, o sea que ahí hay otro reguero. Entonces, ¿qué está buscando? Pues cosas que van en contra de los derechos humanos y de los derechos de la mujer y de la igualdad de la mujer. No sé qué es lo otro que quieren también, ya se me ha olvidado. Otro de los aspectos también cuestiona cuestiones básicas de nuestra democracia. Entonces, luego, sin embargo, te encuentras con que parte de sus líderes, muchos han tenido que abandonar por denuncias por violación, por abuso, por ser corruptos, y son muy pocos. O sea, el volumen que tienen de gente implicada, bueno, si es que su propio líder, uno de los líderes, el marido de Monasterio, ¿cómo se llama? Ya se me ha olvidado, bueno. Es que no me gusta hablar de marido y mujeres. ¿Cómo se llama el marido de Monasterio? Iván Espinosa de los Monteros. Eso, Iván Espinosa de los Monteros. Iván Espinosa de los Monteros le han tenido que quitar parte de su nómina del Congreso porque no ha pagado a la constructora que hizo la renovación de su chalet, y ellos eran constructores. Pero es que los dos, especialmente Monasterio, se ha dedicado durante años a lucrarse firmando como arquitecta de lofts que no tenían que haber sido lofts, que no tenían las cosas legales hechas. Entonces, quiero decir que están acostumbrados, bueno, los pelotazos que nos estamos encontrando ahora mismo del tema de las mascarillas, que lo mismo luego nos los encontramos en el otro bando, pero en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid es terrible, ¿no? Entonces, justo de gente que precisamente hace un discurso muy purista. Pero bueno, contestando a lo que dices, lo ideal es que haya menos diferencia entre la derecha y la izquierda. Lo ideal es que seamos todos un centro socialdemócrata, centro derecha, los que lo quieran ser. No es mi caso, evidentemente, yo creo que se nota, pero yo prefiero un centro derecha fuerte que no una extrema derecha. Y también una socialdemocracia que no una extrema izquierda.
Y ese es el tema, que hay cambios a nivel de inmigración, de roles sociales, de roles familiares, de roles sexuales, que a la gente le ha venido grande y se va al discurso que le calma esa ansiedad de, coño, nos están cambiando la vida. No sé. Bueno, sí, pues eso, son temas de debate en el que se pone mucho, sobre todo cada vez cuando hay todo este tipo de temas en el que son más de pensamiento, no sé si es que la palabra moral no sé si utilizarla aquí, no sé, de ciudadanía, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo así, ¿no? Es que estaba buscando qué palabra utilizar. Claro, los conceptos y los pensamientos y lo que nos puede salir cada uno de nosotros también tiene que ver con nuestras propias visiones, prejuicios previos, que todos los tenemos, nuestras propias realidades y nuestras propias vivencias. Claro, yo, por ejemplo, la vivencia que puedo tener es que aquí hay gente que te sale siempre fuera fascistas de nuestros barrios, que es fuera fascistas de nuestros barrios, y que dicen fascistas a todo Dios que no piense como ellos. Entonces pienso, estos son los antifascistas que en realidad se comportan como fascistas. Es decir, todo cambiado. Resumiendo, todo cambiado. Sí, sí, cuando Entonces, se hace un mal uso claro, del término, claro, mal por asunto. eso. Por esto. Entonces, bueno, antes de acabar, que creo que no hay ninguna de esto, sí que Rubén Díez, que ha entrado, ha puesto un mensaje de que gracias, te daba las gracias a ti por la ponencia, ha escrito y bueno, a EM por organizarlo y que tenía que dejarnos, pero que ha estado, ¿vale? Muy Y bien. entonces, bueno, pues Un saludo para no Iván. si no hay ninguna, pues muchísimas gracias por esto, que podíamos estar muchísimas horas, Sí. como siempre, hablando, porque son temas que, bueno, pues posiblemente se solucionarían con un poquito más de cariño, empatía y tranquilidad. Y posiblemente, pues que los que mandasen sean de los lados que estén, los que estén arriba, que como digo yo, pues sean una gente un poquito más bregada en muchas cosas. Quizás necesitamos más gente de calle que más gente de sillón, para que sepan realmente lo que hay que hacer. Esa es mi reflexión. Y nada, que seguramente si nos pusieran a la mayoría de los que estamos por aquí, oye, yo siempre lo he dicho, oye, que yo les ayudo y les asesoro hasta gratis, o sea, no necesito ni que me paguen. ¿No? Imagínate, ¿no? Que yo les ayudo, ¿vale? Pues igual el mundo iría, porque la verdad es que tenemos que luchar mucho, que nuestras futuras generaciones se lo merecen. Y no podemos permitir que nuestros padres nos intentaron dejar un mundo medianamente, bueno, no lo hicieron pobrecicos, a pesar de sus circunstancias no lo hicieron tan mal, ¿no? Después de todo lo que habían pasado, y nosotros creo que tenemos que luchar para intentar dejárselos a ellos también un poquito mejor. Por lo menos no tan mal como está, que no es que esté mal, porque yo siempre cuando digo el mundo está fatal, digo, joder, pues peor lo pueden decir nuestros padres que venían de una guerra mundial, otra segunda, una guerra civil y vete a saber cuántas más cosas. O sea, que lo nuestro es quejarnos, mira, por eso, por quejarnos, vamos a decirlo así. Y porque está bien que nos quejemos, porque solo quejándonos nos podremos mejorar. O sea que muchas gracias, Yolanda, como siempre, por haber estado con nosotros y compartir tu tiempo. Y al resto, pues saludos, un abrazo y nos vemos, creo que la próxima conferencia creo que será el 11 de mayo, si no me equivoco. Y espero miércoles y sobre otro tema también muy interesante que espero que sea también de interés de las personas que suelen estar con nosotros. Así es que muy buenas tardes. Pues yo también despedirme de todos vosotros y agradecida a la gente que se ha conectado y a los amigos, y que he dicho ahora saludos para Iván, pero es Rubén Sánchez, con el que pude compartir un seminario muy interesante durante el 15M de Movimientos Sociales y Antropología, y él escribió un libro muy interesante que os lo recomiendo. Ya se queda grabado para si ve el saludo, y nada, hay que seguir trabajando en estos temas. Pues Perfecto. Pues muchas gracias y buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.